en punto. Ya, estamos grabando. Ya. Sí, buenas tardes. Hoy estamos 14 de enero de 2021, año del bicentenario, y comenzamos nuestra sesión de literatura hispanoamericana del siglo XIX. Vamos a continuar con el trabajo de lecturas y comentarios de textos de una de las figuras más importantes del modernismo, como es Rubén Darío. En la clase anterior hemos conocido, hemos recorrido, hemos vuelto a encontrarnos con la poesía del gran José Martí, que también está considerado como un gran escritor de ese movimiento, pero con la particularidad de ser un hombre que por las circunstancias de su país murió luchando por la libertad de Cuba, problema que ya no tenían los otros escritores contemporáneos de Darío, cuyos países ya habían alcanzado la libertad en las décadas pasadas, ¿no? De modo que en ese sentido esa coincidencia temporal de Martí, Darío, Gutiérrez Nájera, todos estos escritores modernistas, no podía, digamos, ignorar la situación especial de José Martí, ¿no? Que vivía aún bajo un régimen colonial, y por eso es que él luchó desde muy joven, de muy jovencito. Ahí tuvo mucha influencia de su maestro Mendivi, que lo orientó hacia eso, hacia la acción, ¿no? Y por eso quizás es que también su poesía es como una suerte de acción escrita. Así se decía también de José Carlos Mariátegui, ¿no? La acción escrita, es decir, la poesía de Martí tiene ese carácter, esa personalidad de mostrar la transparencia de ese hombre para quien los valores éticos, para quien la libertad tiene una sagrada importancia, y por eso precisamente ofrendó su vida. Pero vimos también esa oportunidad que supo homenajear en su momento a su hijo Ismaelillo. Ese nombre, Ismaelillo, es el nombre del poemario que publicó en 1892, ¿no? La fecha en que él decide publicar este famoso poemario, ¿no? No, es antes, la fecha es 1882, es el año en que él publica, en la primera etapa del modernismo, publica Ismaelillo con el sentido de un niño fuerte, un niño así vital, ¿no? Ese era el sentido del nombre en diminutivo. Bueno, hemos recorrido la poesía de José Martí y ahora vamos a recorrer con información complementaria, vamos a recorrer las páginas poéticas de Rubén Darío, ¿no? Que hemos seleccionado acá en esta antología, textos desde su segundo libro importante, ¿no? Es una omisión que luego solucionaremos, pero el primer libro importante de Darío es Azul, ¿no? Publicado en 1888 en Santiago de Chile. Entonces, su primer libro importante es ese, Azul, ¿no? Que es ya expresión del modernismo en sus primeras versiones, plasmadas por este
autor tan especial que fue Rubén Darío, ¿no? Y por eso es que vamos a proporcionar algunos datos fundamentales acerca de la personalidad de Rubén Darío, porque nos parece que su obra, su valiosísima y original producción literaria, principalmente su poesía, pero también su prosa, es un ejemplo de calidad, de originalidad, de un trabajo intenso con la poesía, porque por encima de todas las cosas y al margen del dominio que él tenía de las diferentes formas poéticas, formas literarias de su tiempo, por encima de todo, él encarna la figura del poeta, ¿no? Que casi en un 100%, un número cercano a este, se dedica fundamentalmente, cotidianamente, a la creación poética. Y eso es lo que nos parece un rasgo muy personal, muy particular, esa dedicación, esa entrega total a la poesía que lo lleva a él a tener una vida breve, relativamente breve, porque no llegó ni a los 50 años, y en ese lapso hizo una labor extraordinaria, ¿no? Que justamente a eso apunta estas reflexiones que van a ir acompañadas de luego lecturas de algunos de los textos que hemos seleccionado. Bueno, en todo caso, creo que sí es importante señalar en la trayectoria extraordinaria de este poeta un dato de carácter biográfico, ¿no? Y nos referimos a la circunstancia de la orfandad que vivió Rubén Darío en su niñez. Es decir, que el matrimonio que se había constituido entre sus padres se destruyó, incluso antes de que él naciera. El padre se fue y Rubén Darío, el poeta, lo vio pocas veces. La madre ciertamente lo trajo al mundo, pero también al poco tiempo lo abandonó, o sea que un doble abandono, en una época incluso en que probablemente él no era consciente de lo que estaba ocurriendo. Entonces, en esa circunstancia, abandonado por el padre y luego por la madre, Darío quedó al cuidado de una pareja de esposos que eran los padres de su mamá, o sea que en buena cuenta eran sus abuelos. Pero como él no conocía estos misterios de la vida humana, él asumió que ellos eran sus padres y durante mucho tiempo creyó eso, ¿no? Hasta que se le reveló, no sabemos exactamente los detalles, pero se reveló esto, que él había sido abandonado siendo muy niño por sus dos padres, y que en realidad quienes lo habían cuidado durante todos esos años venían a ser sus abuelos, a los que él siempre creyó que eran sus padres, ¿no? Entonces esta confusión sin duda creó un trauma muy fuerte en la vida de Darío, y la única opción que le quedó a él ante ese terrible golpe, esos golpes de los que luego habló Vallejo en Los Heraldos Negros, la única opción que le quedó a él es dedicarse enteramente a la literatura, dedicarse enteramente a la labor de leer, ¿no? Y por eso desde muy comenzó él su tarea de lector desde muy jovencito, prácticamente de los 8 o 10 años, ya él se había leído intensamente a los poetas de la lengua española, tanto los poetas de su tiempo como también de siglos anteriores, hasta llegar a los autores del siglo de oro. Había empapado entrañablemente con estos poemas y de ese modo estaba realizando su aprendizaje él para poder expresar su voz, pero plena de
diríamos, de los recursos que él había logrado asimilar a través de un proceso misterioso, sin duda, como es el proceso de la poesía. Y entonces él, con ese conocimiento de los poetas españoles, en primer lugar, pues llegó a un dominio extraordinario del lenguaje poético, sin ser incluso consciente de ello. Por eso es que cuando mucha gente posteriormente se admiraba de la maestría con que él manejaba los poemas, los versos, el ritmo, etc., él contestaba que para él eso era casi algo natural. Es decir, que no había aprendido o alguien le haya enseñado, no, sino que él precisamente en ese rol constante, precoz del lector, fue asimilando las leyes secretas e intrínsecas de la poesía y luego se dedicó a experimentar, ¿no?, en las diferentes formas, el soneto, la elegía, el hexámetro, el verso breve, el verso extenso, todas las formas posibles, y con el dominio que él llegó a tener muy precozmente, de manera que a los 8, los 10 años, 12 años, ya era un poeta conocido en el contexto más inmediato de su pueblo, pero luego su pueblo en Metapa también le quedó chico, porque él siguió creciendo, digamos, en cuanto a su importancia como escritor, y paralelamente, una vez que, diríamos, agotó una visión de la literatura española, una vez que se nutrió de las formas artísticas que estaban en su lengua original, en su lengua primera, que es el español, que es también el idioma nuestro, luego él se convirtió en un admirador, en un lector también permanente, apasionado de la literatura francesa. De manera que leyó a los románticos, a Víctor Hugo, a los parnasianos, que admiraban mucho las formas poéticas, a los simbolistas, que en cambio jugaban con la ambigüedad. Se nutrió pues de los textos de Verlaine, de Musset, de Baudelaire, y con todos estos elementos volvió o siguió, digamos, trabajando intensamente, con más precisión, con más exquisitez, estos hermosos poemas, ¿no?, que reunió, como estamos comenzando en Prosas Profanas, reunió en este importante libro, Prosas Profanas, que se publicó exactamente en 1896, ¿no? Este libro apareció en Buenos Aires en un año emblemático, en ese año 1896, en que las relaciones de Rubén Darío con el entorno de la ciudad de Buenos Aires y con el conjunto del país era una relación muy fructífera de ambos lados, ¿no? Como vamos a ver, otra característica importante que es necesario tomar en cuenta y que tiene que ver con esta vida tan intensa, apasionada, casi centrada en la actividad poética. Entonces, ya en Prosas Profanas ha alcanzado una perfección. Por eso Prosas Profanas es, diríamos, la plenitud del modernismo, la plenitud de este movimiento literario que tiene raíces españolas y francesas principalmente, ¿no?, y también rasgos de otras probables literaturas que pudo él haber leído, porque era un lector incansable y probablemente dominaba no solamente el francés, además del español, sino que seguramente dominaba el inglés o el alemán, y todo eso hizo pues de su poesía una expresión perfecta, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, a la vista un poema de Prosas Profanas, donde él experimenta, plasma su vivencia poética, la plasma en una forma que todos conocemos, ¿no?,
que es la forma del soneto, que es una forma canónica, una forma establecida, diríamos, por el propio idioma, por la propia literatura española. El soneto me parece que se crea en Italia y de ahí pasa a todas las literaturas, ¿no? Y se ha devenido en una de las formas poéticas más universales, siempre cultivada por los poetas de los diferentes siglos. Y bueno, sin duda Darío leyó sonetos de todos los autores españoles, incluso los franceses, porque también en eso el soneto es una forma universal, es decir, que no es solamente, no se emplea solo en la literatura española, sino en cualquier literatura, porque el soneto es una forma con un número determinado de versos, son 14 versos, ¿no? Y además, o lo usual es que esos 14 versos, lo canónico es que esté constituido por 2 cuartetos, ¿no? 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿no? Entonces los 2 cuartetos hacen en total 8 versos, más los 2 tercetos, 6, ahí están 8 más 6, 14. Entonces aquí tenemos a la vista, por ejemplo, este soneto que tiene para mí el carácter de un arte poética, ¿no? Es decir, expresa la concepción que tiene Rubén Darío sobre la poesía, sobre lo que significa ser poeta. El título es Ama tu ritmo, ¿no? Ama tu ritmo. Y aquí este es un concepto esencial, el concepto de ritmo. Vamos a ver el soneto con atención para luego comentar, ¿no? Y señalar algunas características formales y de contenido. Vamos, el primer verso. Ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos y al resonar tus números dispersos, pitagoriza en tus constelaciones. Allí termina el segundo cuarteto. Vamos con el primer terceto. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica divina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina en donde la verdad vuelca su urna, ¿no? Como vemos, es un hermoso poema donde él ha utilizado, me parece, el verso de 11 sílabos, el verso endecasílabico, que es propio del soneto, ¿no? Que puede el soneto también tener diferente cantidad de sílabas métricas, pero en este caso Darío ha seguido las leyes propias del verso de 11 sílabas. Por otra parte, también ha respetado la rima, ¿no? Por ejemplo, en el primer cuarteto dice, ama tu ritmo y ritma tus acciones, ¿no? Que rima el verso 1 con el verso 4 y el verso 2 con el verso 3, ¿no? Es decir, una rima así cerrada, no cruzada, ¿no? Ama tu ritmo y ritma tus acciones, bajo su ley así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. Bueno, ahí tenemos que hay una rima y fundamentalmente el texto, el yo poético, se dirige a sí mismo o se dirige a los poetas en general. Por eso decía que es un poema que equivale a un arte poética, es decir, a un texto en el cual el poeta define el ser, la esencia
de la poesía, que no es solamente forma, sino que la poesía es una fusión plena de forma y sentido, ¿no? Como también dice Octavio Paz. La forma está ahí, el soneto está ahí, con todas sus características, pero es el acto individual, único, singular del poeta, en este caso de Rubén Darío, el que logra plasmar, el que logra construir, siguiendo las leyes del soneto, las reglas del soneto, logra constituir un poema muy exquisito, un poema con un léxico muy escogido, muy privilegiado, y hay una suerte de idealización tanto de la poesía como del ser humano. Dice: la celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos, ¿no? Es la creación, la literatura supone eso, brotar en ti mundos diversos, y al resonar tus números dispersos, pitagoriza en tus constelaciones. ¿Cómo entender, bendito sea Dios, esta expresión que crea, ¿no? Que convierte a un nombre de Pitágoras, ¿no? Lo convierte en un verbo, ¿no? Pitagoriza en tus constelaciones. Pitágoras me parece que es un filósofo relacionado sobre todo con lo numérico, ¿no? Por eso dice pitagoriza en tus constelaciones. Entonces es un soneto que tiene también un alcance cósmico, ¿no? Está asumiendo que el hombre tiene una relación muy estrecha con el mundo, con el universo, ¿no? Dice el otro cuarteto, dice: escucha la retórica divina. Vea usted esa calificación. Efectivamente, la poesía es retórica, ¿no? Es una manera singular de decir las cosas, pero tiene un carácter divino, porque lo contrario sería mero sonido, y solo el sonido no hace la poesía, tiene que estar también la vivencia. Del pájaro, del aire y la nocturna irradiación geométrica divina. Imagínense usted, el poeta tiene que observar estos elementos del pájaro, del aire y la nocturna irradiación geométrica adivina, ¿no? Está pidiendo al poeta que descubra los misterios del mundo que le rodea. Mata la indiferencia taciturna, y engarza perla cristalina en donde la verdad vuelca su urna, ¿no? Pues es muy exquisito, muy poético, ¿no? En ese sentido, muy sutil, porque las imágenes son muy originales, muy bien construidas, pero muy exquisitas al mismo tiempo, ¿no? Encierra una profundidad, una exquisitez, un misterio semántico, cómo poder entender cabalmente este poema, este soneto, ¿no? Luego, creo que se ha ingresado el señor Henry Retamoso, que nos acompaña en esta tarde en que estamos comentando la poesía leyendo y comentando la poesía de Rubén Darío a partir de su libro Prosas Profanas, publicado en 1896 en Buenos Aires, y que significó la consagración plena de Rubén Darío, que ya había alcanzado un reconocimiento en Santiago de Chile. Es decir, en ese sentido es muy importante también incidir en una característica que se complementa con la primera característica, que es su condición de lector voraz, lector insaciable, lector precoz, que por eso a muy temprana edad pudo llegar a un dominio extraordinario de la poesía, el misterio de este arte verbal tan universal como es la poesía, pero precisamente por la genialidad
que tuvo Rubén Darío, genialidad alcanzada a una edad muy temprana, 10, 12 años aproximadamente, él fue, digamos, quemando etapas, ¿no? Fue también conquistando con su poesía, fue conquistando el mundo. Entonces, muy joven, ¿no? Muy joven, se vio obligado, podríamos decir así, a tener una vida viajera, ¿no? Convirtió, así como era un lector voraz, también se convirtió en un viajero muy joven y un viajero perenne que viajó intensamente a lo largo de su vida, ¿no? Incluso en su propio país, en Nicaragua, él, por cierto, recibió un reconocimiento en su propio país, lógicamente, era lo que correspondía, es decir, se volvió popular, se volvió famoso. Nicaragua no es yo diría que lo más importante que Nicaragua le ha dado al mundo es a Darío. Claro, después de Darío vienen otros importantes poetas y escritores, pero es un caso emblemático en el que, diríamos, la importancia de un país como es Nicaragua en gran parte está en haber sido la cuna de Rubén Darío. Ahí está, ¿no? La figura de Rubén Darío hizo que Nicaragua alcance un mayor sitial dentro del conjunto de los países hispanoamericanos. Sabemos que Hispanoamérica es un continente muy extenso, muy diverso, y estos países pequeños, digamos, no tenían pues ninguno de ellos, ni El Salvador, ni Guatemala, ni Nicaragua, ni Costa Rica, ¿no? En ninguno de ellos, diríamos, habían tradiciones literarias de un cierto nivel de calidad. Sin duda habrían obras particulares, pero ninguna había alcanzado. Entonces prácticamente diríamos que el creador de la literatura centroamericana en primera instancia es Rubén Darío. Y el reconocimiento, porque además hay que señalar que es un autor pugnaz, es un autor que en ciertos momentos tiene actitudes contradictorias, como ocurrió en esa circunstancia cuando era muy jovencito, creo que estaba recién en la adolescencia, y era tan famoso y tan popular, tan querido, admirado, que el propio gobierno de Nicaragua le consiguió una beca de estudios para que Rubén Darío fuera a seguir perfeccionándose nada menos que a Francia. Fíjense ustedes ese reconocimiento, muy pocas veces, además un país donde digo, no había, digamos, la literatura alcanzada de importancia, sin embargo, Nicaragua se rindió ante la genialidad de Rubén Darío. Pero ¿qué hizo él? Inmediatamente después de, digamos, otorgar la beca, por esos mismos tiempos, él escribía también no solamente sobre poesía, sino escribía sobre temas políticos, sociales, religiosos, y en esas circunstancias, según señala su biografía, él escribió y publicó unos artículos incendiarios en contra de la religión, obviamente la religión católica, ¿no? Entonces eso molestó al gobierno, a quienes habían trabajado para darle la beca, y la beca quedó en nada, ¿no? Es decir, ya no pudo él salir con esa beca a Francia, que realmente era un país al que él quería conocer. Bueno, como se descartó la figura de la beca, entonces Darío no se quedó así a esperar, ¿no? No, lo que hizo es viajar a países cercanos, países centroamericanos, entre ellos, por ejemplo, El Salvador, Guatemala, donde también fue recibido por escritores, periodistas, personalidades de esos países, publica poemas y otros textos, ¿no? Por esa razón, hemos dicho, Rubén Darío copó pues, el espacio literario de toda Hispanoamérica. Entonces, esa es otra característica de su personalidad. Vamos a continuar, pero antes queremos
compartir con el señor Retamoso la lectura de este poema, que por favor con la antología con la que estamos trabajando, señor Retamoso, vaya usted a la página 7 y ubique ahí, por favor, el poema que se llama A Maestro, no dice al maestro, ¿no? Ojo, he revisado la versión, dice a Maestro Gonzalo Berceo, así dice, y también es un soneto. ¿Ubicó el texto, señor Retamoso? Profesor, buenas. Buenas. No tengo ahorita a mano, pero dentro de más o menos unos 3 minutos lo voy a tener, profesor, porque estoy recién poniendo mi laptop. Ya. Tengo Está bien. Siga usted con tranquilidad. Voy a aprovechar para leer, aunque usted no esté, y luego vuelvo a leer para que podamos dialogar acerca de este poema que me parece interesante por algunos detalles que explicaré, ¿no? Decía que este poema se llama A Maestro Gonzalo de Berceo. En realidad, en la versión que he tenido a la vista, dice a Maestro Gonzalo Berceo. Bueno, vamos a asumir que es así, ¿no? Es también un soneto. Y dice, ahora vamos a ver quién es Gonzalo de Berceo. Dice, amo tu delicioso alejandrino. Mire usted, como el de Hugo, espíritu de España. Este vale una copa de champaña, como aquel vale un vaso de buen vino. Mas a uno y otro pájaro divino, la primitiva cárcel es extraña. El barrote maltrata, el grillo daña, que vuelo y libertad son su destino. Así procuro que en la luz resalte tu antiguo verso, cuyas alas doro y hago brillar con mi moderno esmalte. Tiene la libertad con el decoro y vuelve como el puño de Gerifalte trayendo del azul rimas de oro, ¿no? Allí terminamos la lectura de este texto llamado A Maestro Gonzalo de Berceo. ¿Alguien más ha ingresado? No. Ya. Bueno, entonces este es el famoso poema que nos gustaría dar algunas claves en cuanto el señor Retamoso se pueda ya instalado con su computadora, pueda entonces dialogar, que es lo que vamos a hacer, creo, leyendo los textos y comentándolos y a la vez brindando alguna información que permita ver las dimensiones de la identificación de Rubén Darío con respecto a la poesía. Es decir, toda su vida estuvo centrada alrededor de la poesía. Su vida fue vivir en poesía, ¿no? Toda su vida, no tuvo otra actividad, bueno, algunas complementarias, lógicamente, de las cuales podía vivir, porque él no era un hombre de fortuna. Entonces, pero su maravillosa poesía le daba esa oportunidad de publicar sus textos en los periódicos, en las revistas de la época, y de esa manera seguramente recibía algunos honorarios para poder sustentar sus gastos esenciales. Ahora, lo importante en el caso de Darío es que en todos los países en los cuales estuvo, se contactó rápidamente con la gente de la élite, ¿no? Con las élites literarias que ya existían ciertamente en estas ciudades centroamericanas o sudamericanas. Tomaba contacto rápidamente con la élite, con el periodismo, con los políticos, con los escritores. Todos ellos lo acogían e inmediatamente Darío pasaba a ser colaborador de los periódicos y revistas de las diferentes ciudades en las que transcurrió su vida, y de ese modo ese trabajo poético le proporcionaba digamos, los recursos económicos para poder hacer una vida digna de un ser humano, ¿no? Dicho sea de paso, era también muy amigo en algunos casos por ejemplo, en el caso de Chile,
fue muy amigo del hijo del presidente Balmaceda Toro, ¿no? Y este hijo creo que es el que le permitió a Darío en cierto momento hacer el viaje de Chile a Buenos Aires, ¿no? De Chile a Argentina, para llegar finalmente a Buenos Aires. Bueno, entonces estábamos viendo este soneto que él le dedica a Gonzalo de Berceo. Yo siempre le he dicho Gonzalo de Berceo, pero no sé por qué esta versión que he consultado dice simplemente Gonzalo Berceo. ¿Pudo ubicar el texto, señor Retamoso? Estoy ubicando, profesor, pero díganme más o menos de la fecha nomás, la fecha la Sí. fecha que lo publiqué. Está en la página 7. De Hispanoamericana. Sí, Hispanoamericana del siglo XIX. Ya, no, yo me refiero, ¿qué día lo publicó ahí En el aula virtual. Está en el aula virtual, está publicado ya. ¿Qué semana es? Este de la semana Acá tengo de la 11, publicado 11 de enero. 12 y 13 creo que es. Sí, ese es, el del 11 de enero. Ese es. Del 11 de enero. Ujú. Ese es. 11 de enero publicado, dice acá, Semana de Literatura, pero hay una lista de asistencia, no más creo, vamos a ver. No, tiene que ir a materiales. Materiales del curso. Material. A materiales del Sí, curso. materiales del curso. A ver, acá creo que materiales, acá estamos. 7 de enero, no, esa no es. Semana 11, no es. Sí, ahí está en materiales. Semana 12 y 13. Ahí dice, en materiales es el primer archivo. Dice material semana 12 y 13. Ahí, bueno, no me lo... Es un material amplio. Sí. Sí, ese es el último, ¿no es cierto? Sí, es el... Es sí. el de la semana De- 12 y 13. Sí, 12 y 13, por eso Ujú. porque hay información diversa además. Sí. He puesto su video, profesor. Ya, a ver, 12 y 13 acá dice publicado, pero no dice material, dice solamente material de semana 1. No, A ver, vamos a semana ver. 12 y 13 sí está. Pues yo estoy ahorita en el aula virtual. Claro, aula virtual, pero acá dice material 12 y 13. Material semana 12 y 13. Ahí Claro, está el pero archivo. 12 y 13 dice acá PDF, nomás dice una lista de asistencia, que está acá lo tengo. A ver. A ver, No, yo no veo lista de asistencia. porque hemos... Yo veo en en materiales, en el icono materiales, semana 12 y 13, ahí está el archivo. Ahí Sí, están porque- los poemas de José Martí. Sí, porque... Estoy en el aula virtual verificando porque pensé que yo me había equivocado, Sí. pero no. No, porque en la clase pasada hemos trabajado ya con este material. Sí, 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 sí. Con la señorita... No, por eso pensé que había un error, pero no, no hay Sí. error. Ya Tiene hemos que ir al tra- icono materiales. Ahí en el icono materiales, ahí está. Sí, semanas 12 y 13. Ujú. Sí. Curso de Literatura Hispanoamericana. Entró al curso Literatura Hispanoamericana, acá dice 15 de octubre, usted está ahí. No, busque, vaya al icono, no vaya al tablón, vaya a trabajo de clase. Y en trabajo de clase, ahí están los materiales. Ya. Sí. Si usted le da clic a trabajo de clase, ahí le van a aparecer varios iconos en letras grandes mayúsculas. Abajo, en la parte final, dice materiales. Ahí está material semana 12 y 13. Ya lo encontré. Ya, Vamos a sí. ver. No, si va en el tablón es un desastre porque ahí está bien desordenado. Tiene que ir siempre a trabajo de clase. Sí, entra otra vez en clase, acá dice tareas calificadas, dice... Más abajo, más abajo. Más abajo va a encontrar un icono con un disco que dice materiales. Sí, ya lo encontré el disco, pero ahorita publicado 11, 24... 23, Está publicado el 11 de enero. La fecha no me... Dice materiales y debajo dice material semana 12 y 13. Ya, 12 y 13. Sí. Acá no me aparece, no me aparece mucho esto. La verdad no manejo mucho. He entrado a trabajo de clase, vamos a cerrar acá. Trabajo de clase. Sí, en trabajo de clase casi hacia el final de esa página. Dele con su cursor hacia el final. Está arriba del sílabo, hay un icono que dice materiales y ahí están los materiales de todas las Ya la semanas. encontré, ya la encontré. Ah, qué Semana bueno. 12 y 13. Sí. 12 y Ya, 13, encontré sí. ya. Ya.
Si no, yo pensé que Sí, yo pues. había cometido un error. No, porque no, la prueba es que ya la clase pasada Sí, ya la encontré. la han manejado Antología, los... Sí, antología de poetas modernistas. Exactamente, para sí, lectura, eso es para Ese es. lectura. en su... Toda su José Martín, José Martín. sí, ya, Está sí, ahora estamos en Darío. Darío, Sí, el gran maestro, váyase usted al maestro Gonzalo Berceo. Sí, sí, Soneto. sí. Ya Ahora, la encontré. ahí estamos, justamente estamos, estamos en este poema en el que nos hemos detenido. ¿Usted sí ha leído algo sobre Gonzalo de Berceo? No, profesor, no, justamente yo tuve Ya. un problema de conexión. La cosa de la clase pasada no pude entrar porque Ya. mi conexión se fue. Bueno, Pero puedo leer acá algún poema, dice más uno y otro pájaro divino. Yo percibo una forma, soneto. sí. Ahí Sí, vamos claro. pero vamos a trabajar con la antología y lo voy a ilustrar un poquito sobre este poeta que dice a maestro Gonzalo Berceo, soneto, ¿no? Lo voy a leer y voy a hacer un comentario. Observe usted, mire, qué dice el poeta. Pues lo importante es saber si a través de los versos vemos o se construye en la mente de los lectores un cierto contenido, una cierta imagen del mundo, ¿no? O una cierta vivencia, que la poesía es eso también. De todo, la poesía de Darío tiene ese carácter de estar centrado en la propia poesía, ¿no? Con una suerte de arte poética. Por eso se dirige a maestro Gonzalo Berceo. Gonzalo Berceo es uno de los primeros poetas de la lengua española. Es un poeta más o menos del siglo XIII, Gonzalo de Berceo. Era un clérigo, ¿no? Un clérigo que vivía en un convento, exactamente el nombre creo que es La Rioja, una parte de España, y era un hombre religioso muy culto, y el tipo de poesía se llamaba cuaderna vía. Cuaderna vía eran estrofas de 4 versos, ¿no? Estrofas de 4 versos. Versos extensos, generalmente 14 sílabas, como si fuera un alejandrino. Pero, y además, otra característica es que todos rimaban entre sí, todos tenían la misma terminación. Entonces era una estructura así muy especial que se la inventó Gonzalo de Berceo, ¿no? Un gran escritor del pasado, un pasado bastante lejano, pero esto es una prueba precisamente que Rubén Darío se recorrió, como hemos dicho antes, toda la literatura española, desde el poema del Mío Cid hasta los escritores contemporáneos a él, ¿no? Entonces por eso le dedica a él, este es un poema de homenaje a uno de los fundadores de la poesía española, ¿no? La poesía en una época en que el español como idioma literario no tenía todavía todos los instrumentos, todos los recursos, los matices que luego alcanzó a tener. Todavía es una poesía muy rústica, muy centrada en lo formal, pero de todas maneras ya hay un trabajo ahí. Por eso le dedica al maestro Gonzalo Berceo, poeta como él, pero del pasado, le dedica y le dice, se dirige a él, ¿no? Dice, amo tu delicioso alejandrino, ¿ve? Es decir, ama el verso alejandrino que hacía Gonzalo de Berceo. Y ahí contrapone, dice, como el de Hugo, se está refiriendo a Víctor Hugo, ¿no? Como el de Hugo, espíritu de Francia. De manera que si queremos hacer una interpretación de esos 2 versos, dice, amo tu delicioso alejandrino, como el de Hugo, espíritu de España, se está dirigiendo a Gonzalo de Berceo, aunque la construcción sintáctica sea un poco compleja, diríamos que cuando dice espíritu de España, está hablando de Berceo.
Gonzalo de Berceo es el Espíritu de España, ¿no? Está hablando de cómo encarna el Espíritu de España con su delicioso alejandrino, ¿no? Dice, este vale una copa de champaña, es decir, el alejandrino de Berceo, como aquel, es decir, el de Hugo, vale un vaso de buen vino. Entonces, esta expresión, un vaso de buen vino, está entrecomillada, y ahí usted podrá ver que no dice un vaso de buen vino, sino dice de buen vino, ¿no? Con el cual está indicando que ese buen vino es du bon vin, du bon vin, es una expresión en francés, ¿no? Bueno, continúa en este texto, dice, mas a uno y otro pájaro divino, el poeta también es aludido como un pájaro divino, la primitiva cárcel es extraña, ¿no? El barrote, la primitiva cárcel es como decir las formas en las que trabaja el poeta. El barrote maltrata, el grillo daña, que vuelo y libertad son su destino. Ese es el destino del poeta, ¿no? No ser, digamos, sometido a ningún tipo de restricción. El barrote maltrata, el grillo daña, que vuelo y libertad son su destino. Así procuro que en la luz resalte tu antiguo verso, ¿no? Así procuro que en la luz resalte tu antiguo verso, cuyas alas doro, ahí debe decir doro, ¿eh? Cuyas alas doro y hago brillar con mi moderno esmalte, tiene la libertad con el decoro y vuelve como el puño el gerifalte, trayendo del azul rimas de oro, ¿no? Como vemos, es un poema muy trabajado, donde le interesa a Rubén Darío mostrar su conocimiento de las formas poéticas que empleaba este antiguo poeta español, Gonzalo de Berceo, que está asociado a lo que se llamaba el Mester de Clerecía, ¿no? El Mester de Clerecía es la literatura de los clérigos, la literatura que trataba de temas religiosos, ¿no? Entonces, el libro de Berceo se llama precisamente Milagros de Nuestra Señora, ¿no? Milagros, esto es antiquísimo y, como les digo, Darío, al ofrecer este homenaje a Gonzalo de Berceo, está pues indicando su identificación con la literatura española, desde sus orígenes hasta la más cercana actualidad de su época, de fines del siglo XIX. Vamos a ver, creo que este texto sí, vamos a pedir que ustedes lo puedan comentar, porque me parece que también ha ingresado la señorita Catrín Garriazo, ya. Entonces, este es un soneto también, ya. Y entonces acá sí le voy a pedir que ustedes, estamos en la página 7, seguimos en la página 7, vamos a ver la lectura. Observen además el título, Yo persigo una forma, ¿no? Es un soneto también. Ya, Darío trabaja con estas formas conocidas. Dice, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa, se anuncia con un beso que en mis labios se posa, al abrazo imposible de la Venus de Milo, adornan verdes palmas el blanco peristilo, los astros me han predicho la visión de la diosa, y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo. Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica de la flauta fluye esa, y la barca del sueño que en el espacio boga. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. Este poema es un poema clásico de Rubén Darío. Al parecer fue publicado
este soneto en 1900, probablemente en una versión de Prodas Profanas, no la primera edición, sino alguna edición posterior. Entonces sí me gustaría, como este es un poema conocido, sí me gustaría que ustedes pudieran hacer una suerte de análisis, una suerte de lectura, de comentario, qué es lo que plantea aquí, qué evidencia está expresando a través de este soneto, que el primer verso yo creo que es clave, ¿no? Cuando dice: yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, ¿no? Botón de pensamiento que busca ser la rosa, se anuncia con un beso que en mis labios se posa al abrazo imposible de la Venus de Milo. Aquí entran también elementos de la cultura griega, ¿no? Porque Darío no solamente se conocía la literatura francesa, la española, sino también se conocía toda la mitología griega, latina, y también conocía de las tradiciones prehispánicas, porque él dedica, por ejemplo, un poema a Caupolicán. Pero este soneto, en todo caso, puede ser tomada como un arte poética. ¿Cómo interpretar esto de yo percibo una forma que no encuentra mi estilo? Botón de pensamiento que busca ser la rosa, se anuncia con un beso que en mis labios se posa al abrazo imposible de la Venus de Milo. Adornan verdes palmas el blanco peristilo, los astros me han predicho la visión de la diosa, y en mi alma reposa la luz, como miren esta imagen tan bonita, y en mi alma reposa la luz, el ave de la luna sobre un lago tranquilo, y no hallo sino la palabra que huye. Este es otro verso que me gustaría también que ustedes pudieran interpretarlo. Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye, y la barca del sueño que en el espacio boga, y bajo la ventana de mi bella durmiente el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga, ¿no? Entonces aparecen varios elementos, varios símbolos de las culturas clásicas. Está la Venus de Milo, ¿no? Está también el cisne, los astros, es decir, una serie de elementos muy exquisitos, ¿no? Entonces sí, me gustaría sus observaciones, sus apreciaciones sobre este famoso poema de Rubén Darío. ¿Comentarios? Bueno, profesor, buenas. Comentarios. He encontrado muchos elementos de su poética de Rubén Darío, ¿no? En primer lugar, su afán perfeccionista, digamos, de estilo, buscando, dice, yo percibo una forma que no encuentro mi estilo. Y en la literatura española y en la literatura francesa, donde él, digamos, ha estudiado, ha hurgado, no encuentra una forma, y entonces por eso es que él prácticamente crea una nueva forma, ¿no? Su forma poética de Rubén Darío es una forma para mí muy original, que rompe moldes antiguos, moldes, digamos, latinos. En cuanto a la Venus de Milo, dice yo, al decir al abrazo imposible de la Venus de Milo, está dando a entender de que él comparte la admiración por el arte griego, pero no comparte a sí mismo la admiración por la literatura griega, ¿no? La ha aprendido, pero no quiere continuar con sus metros, con sus medidas, con Catulo, con otros poetas también de la literatura latina, sino que él quiere crear, ¿no?, su propia poesía. Por eso dice, en más siguiente verso, dice, no, busco, no hallo la palabra que huye. O sea, la palabra que él está buscando es una palabra que no existe. Huye porque no la encuentra. Y él sí escucha la música, le gusta el ritmo, por eso que dice, y la flauta fluye, ¿no? La flauta fluye. Claro. Donde él va, donde él camina, encuentra música, ritmo, pero no sabe cómo atrapar ese ritmo en su poesía. Y en esa búsqueda incesante es que él
prácticamente hace de creador, ¿no? Acá en la que me parece un poquito más, para mí confuso, un poquito más, digamos, que se puede decir la palabra nebuloso, cuando dice, y bajo la ventana de mi bella durmiente. ¿A qué consideraba bella durmiente? Sí, pues. De repente a la mujer, de repente a la noche, al amanecer, al Claro. crepúsculo. ¿Cuál es el símbolo que utiliza como bella durmiente? Porque bella durmiente para mí tiene muchos símbolos, una simbología muy digamos, muy flexible. Y eso sí, de todo lo que he leído, eso me parece la más enigmática, bella durmiente. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, ¿a qué le llamaría eso? Mi esperanza, mi amor, mi poesía. Claro. De repente la poesía, y de repente la poesía, ¿no? Y bajo la ventana de mi bella durmiente, o sea, bajo la ventana de mi poesía, claro, hay un sollozo continuo, el chorro de la fuente, claro, sollozo, tristeza, hay un sollozo continuo del chorro de la fuente. O sea, una tristeza que él mantiene, porque ha hecho sollozo, tiene tristeza, ¿no? No se le puede negar el adjetivo de tristeza, sollozo. claro. Y después lo asimila con el cuello del gran cisne blanco que me interroga. Claro. Cisne blanco yo lo interpreto como inocencia, Claro. blancura, dignidad, majestuosidad. ¿Qué más lo puedo comprender al cisne blanco? Es el que prácticamente que está en aguas limpias, que no tiene una honra inmaculada. Claro. Eso me parece la poesía rosa. Sí, efectivamente es un poema muy connotativo, muy propio del estilo de Rubén Darío. No sé si la señorita Catherine Garriaso quiere comentar también este famoso poema, este famoso soneto de Rubén Darío que hemos leído. Si quisiera hacer algún comentario. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Sí, señorita, buenas tardes. Sí, lo que me llama la atención es el primer verso cuando inicia mencionando el estilo, ¿no? O su estilo. Entonces me lleva a la concepción o la visión de estilo como selección, ¿no? Dentro de lo hermenéutica, hay la concepción de estilo como desviación, que es el uso del lenguaje fuera de lo ordinario, de un lenguaje neutro que se utiliza para distintos textos, pero que en el texto literario pues se resalta porque se aleja de esa neutralidad, ¿no? Claro. En cambio el estilo como es ya las marcas, características que pueda tener este autor, ¿no? Los recursos, la selección que ha hecho para que se encuentre su estilo propio, ¿no? Claro. Entonces cuando él habla del estilo, está marcando, yo creo, una propuesta, ¿no? Y lo de la forma también guarda relación con la mirada antigua sobre el estilo, que es más bien la caligrafía, ¿no? O sea, claro. Como la forma de las letras. Entonces, creo que ese primer verso anuncia todo lo que va a desarrollar el soneto. Como dijo mi compañero, pues las referencias que hay hacia las culturas antiguas, e incluso referencias bastante fantasiosas, ¿no? Parte de la narración oral, ¿no? El cuento de la Bella Durmiente, la imagen del cisne, ¿no? Sí. Entonces, creo que este poema nos está anunciando la búsqueda que él está haciendo respecto a marcar una renovación, por lo menos yo veo esto, a marcar una renovación desde lo que quiere comunicar y pensando más en la forma en la que se va a comunicar su poética. Sí, gracias por su comentario. Yo creo que este soneto, de alguna forma, realiza el ideal de la poesía de Darío, que es la conjunción de la forma con el sentido, ¿no? Como usted bien ha señalado, el señor Retamoso también, el primer verso es clave, ¿no? Y creo que marca la actitud que siempre tuvo Darío de perseguir las formas, ¿no? Yo persigo una forma,
Ese es el sentido de toda su poesía, que no encuentra mi estilo, ¿no? Estilo es su visión personal. Entonces él juega con esa contradicción, y lo que hace en este soneto también es eso, porque él está en este soneto, está trabajando precisamente con una forma del canon, con una de las formas poéticas más reconocidas, más apreciadas, ¿no? Y dentro de esa forma tan canónica, creo que él hace un esfuerzo extraordinario de expresión de lo poético a través de una serie de imágenes muy sugerentes, como cuando dice botón de pensamiento, mire usted esa expresión, que busca ser la rosa, ¿no? Es decir, ahí se une el objeto, lo material, con el pensamiento que busca ser la rosa. Una cosa se transforma en otra. Se anuncia con un beso que en mis labios se posa, al abrazo imposible de la Venus de Milo. Aquí también, podemos decir, expresa esa visión culta que hay dentro del modernismo, ¿no? Sobre todo en su época cosmopolita, en su época en que Darío y también algunos de otros poetas del mismo movimiento, digamos, viajaban a través de sus poemas, viajaban e identificaban diversos símbolos, como puede ser la Venus de Milo, ¿no? Que es la Venus que carece de brazos. Dice, adornan verdes palmas el blanco peristilo. ¿Ve? El color también es importante, el contraste que hay entre las verdes palmas y el blanco peristilo, para expresar también cómo la naturaleza tiene su propio ritmo. Los astros me han predicho la visión de la diosa, ¿no? Es decir, que el poeta está en comunión, está en comunión con los astros, con el universo, y en mi alma reposa la luz. Qué hermosa imagen. Y en mi alma reposa la luz, que como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo, ¿no? Una imagen muy lograda. Y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo, ¿no? Es decir, ahí también la conjunción de elementos intrínsecos propios del alma, del espíritu, que está visto a través de la imagen de la luz, que es lo que nos ilumina, que hace posible la vida, ¿no? La luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo. Es decir, el lago como otro elemento también que tiene su propio valor, su propia connotación. Y aquí en estos siguientes versos también, ¿no? Y no hallo sino la palabra que huye. Qué interesante también es este verso realmente. Y no hallo sino la palabra que huye. Es decir, hallo la palabra, pero esa palabra huye, ¿no? La iniciación melódica, ahí está la música también, que de la flauta fluye, y la barca del sueño que en el espacio boga, ¿no? La barca del sueño, imagínese usted, se asocia a la noche, a la muerte, y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga, ¿no? Dicho sea de paso, el cisne fue uno de los símbolos muy utilizados por los modernistas, porque es una ave hermosa, ¿no? Por su color, el color blanco, y también porque la forma del cisne también es una forma llamativa, porque la estructura de su forma material es la de una interrogación. Por eso dice ahí el cuello del gran cisne que me interroga, ¿no? Y bueno, este símbolo fue muy utilizado por los poetas modernistas, hasta que al final uno de los poetas, los epígonos del modernismo, escribió un poema donde decía: tuércele el cuello al bendito cisne. Es decir, que ya se había utilizado en exceso este símbolo del cisne,
que ya había que torcerle el cuello, ¿no? Pero bueno, aquí todavía no ocurre eso. Ahora vamos a ingresar a este digamos que se podía dividir a grandes rasgos la poesía de Darío en tres grandes etapas que están marcadas por rasgos que tienen que ver con la ubicación, dónde estaba el poeta, en qué circunstancias estaba, ¿no? Y tiene que ver también con la evolución que va produciéndose. Y entonces, cuando publica Azul, él está iniciando el modernismo. ¿Dónde está ubicado geográficamente? Está ubicado en Chile, ¿no? Está entre Valparaíso y Santiago de Chile. Entonces sí, verdaderamente es un escritor hispanoamericano plenamente, porque como hemos visto por la información de su biografía, él, diríamos, unificó literariamente a toda Centroamérica, todos estos países en los que estuvo, no solamente Nicaragua, su país, sino también de Guatemala, El Salvador, alcanzó el reconocimiento, pero luego él siempre con la idea de esta persecución, porque persigue siempre la poesía, pero también persigue la vida mediante los viajes, porque es un viajero incansable, ¿no? Entonces, la segunda etapa es la plenitud del modernismo en su fase cosmopolita, a la que corresponde este poema que acabamos de ver, y esa plenitud, ¿a dónde encuentra a Rubén Darío? Nada menos que en Buenos Aires, nada menos que en esa ciudad cosmopolita, a esa ciudad exquisita que era Buenos Aires en esos años, ¿no? Y ciudad con la cual Darío establece una relación amorosa, estética, de afecto mutuo, porque también los argentinos o los porteños de la ciudad de Buenos Aires lo recibieron a él en triunfo, le dieron un espacio en el periodismo, en las revistas, se convirtió en un ídolo dentro del grupo selecto de modernistas de ese momento, y en 1896, en olor de multitud, Rubén Darío publica ese gran libro que es Prosas Profanas, donde se da la expresión pues cosmopolita, exquisita, mundana, estética, artísticamente valiosa desde el punto de vista de la forma, de los símbolos, es decir, es la visión idealizada que plasma con gran vuelo, con gran lirismo en Prosas Profanas, ¿no? Pero luego viene el tercer libro, que es el que estamos ingresando, el libro en el que podríamos decir Darío le tuerce el cuello al cisne. ¿Por qué decimos esto? Porque Cantos de Vida y Esperanza significa un cambio en la orientación de Rubén Darío, que luego de esta primera etapa de esta tercera etapa, ¿no? Darío, luego de haber, con su poesía, de haber recorrido el mundo, del presente, del pasado, luego de haber plasmado en estas formas su estilo, su visión exquisita de lo cosmopolita, de lo artístico, en este libro, Cantos de Vida y Esperanza, Darío vuelve los ojos hacia su propia América, hacia su propia cultura, hacia su propia lengua. Este libro, Cantos de Vida y Esperanza, se publicó ya, fíjese, en 1905. ¿Se publicó dónde? Se publicó en Madrid, ¿no? Es decir, este poeta, pues, como hemos dicho, es plenamente un poeta hispanoamericano, porque observen que cada libro se publica en un país diferente. Azul en Chile, Prosas Profanas y también Los Raros en Buenos Aires, ¿no? Porque además de los poemas, él escribía crónicas, semblanzas de personajes, y hay un libro que probablemente ustedes habrán leído, o en todo caso recomiendo la lectura o relectura, este libro que se llama Los Raros, ¿no? En Los Raros él publica una selección de semblanzas de personajes, principalmente de escritores, Baudelaire, Musset, otros franceses también, ¿no?
de los cuales ofrece una imagen exquisita, porque son franceses, ¿no? Pero repito, en Cantos de Vida y Esperanza, en cambio, digamos, Rubén Darío, relativamente joven, aún está pues con 40 y tantos años, ¿no? Este libro encuentra a Darío en Madrid, a donde ya ha llegado, porque la primera vez que fue a España y encontró también una buena acogida, fue el año 1892, con motivo del 4º centenario del descubrimiento de América, ¿no? Ceremonia en la que él representó a su país, representó a Nicaragua, ¿no? Estuvo ahí y pudo alternar con los escritores españoles, ¿no? Digamos que por primera vez reconocían en Rubén Darío la valía que tenían también los escritores de otros países de Hispanoamérica, donde los españoles dejaron el idioma español, ¿no? Entonces los alumnos, diríamos que son los escritores hispanoamericanos, de pronto han igualado a los maestros, o quizás, con el caso de Darío, superan a los maestros, y eso, ese reconocimiento se da en estas 2 o 3 oportunidades en que Darío, diríamos, también incluye dentro de esta vida viajera, dentro de esta vida de constante cambio, incluye también la propia España, es decir, la capital de ese país que durante siglos impuso su poder en nuestros países y nos dejó como algo positivo, creo yo, un idioma que nos permite alternar, que nos permite recorrer la literatura en sus más diversas expresiones. Entonces ahí, este poema, por ejemplo, también muy emblemático, lo vamos a leer, creo que he incluido solo un fragmento porque el poema es más extenso, pero he considerado algunas estrofas, y está dedicado a un escritor uruguayo, José Enrique Rodó, ¿no? Un ensayista que, a quien, bueno, el aprecio era mutuo, ¿no? Rodó es un poco menor, me parece que Rubén Darío, y a él le dedicó este libro, Cantos de Vida y Esperanza, pues que tiene ya otro sentido, ¿no? Dentro de esta circunstancia tan problemática como siempre, sí hay ya en el poeta esta búsqueda de la vida y de la esperanza, que es algo que nos mantiene, como ocurre ahora en estas circunstancias en que no podemos perder la esperanza de que sí va a ser posible que esta situación cambie, ¿no? Entonces, el primer poema que él incluye en su tercer gran libro, ¿no? Es el tercer gran libro poético, porque luego publica también en los años siguientes, casi hasta el final de su vida, que es en 1916, publica otros volúmenes, publica la historia de sus libros, su propia biografía. Gracias a ello es que se puede hacer un seguimiento de esa vida tan viajera, tan cambiante que hizo Rubén Darío, que, como hemos visto, con su poesía reunió al continente, ¿no? Centroamérica, Sudamérica y luego España. Todo el gran circuito de lo que significa la cultura hispanoamericana fue recorrida por Rubén Darío, y en cada uno de esos países, o en cada una de esas zonas del mundo hispanoamericano, encontró el reconocimiento, y eso es lo que hay que destacar, que vivió plenamente, aunque con intensidad y conflictos, vivió como poeta, ¿no? Porque él no era un ingeniero, no era un músico, o era un matemático, o era un arquitecto, no. En todo caso era un arquitecto, pero de formas poéticas, ¿no? Que estaba constantemente, además, preocupándose por ver, para hacer una propia evaluación. Entonces, ese es el sentido, creo, que tiene observen, voy a leer estas estrofas y luego voy a pedir que las comente. Dice, este es otro de los poemas también
muy conocidos, y por eso he subrayado aquí el primer verso, donde vuelve otra vez a lo que ya estaba en prosa profano, pero ahora ya de una forma, a mi modo de ver, quizá mucho más comprensible, hasta donde puedo pensar que esto ocurra así. Dice: yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos, el dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos, y muy siglo XVIII, y muy antiguo, y muy moderno, audaz y cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verley ambiguo, y una sed de ilusiones infinitas. Yo supe de dolor desde mi infancia. Mi juventud fue juventud la mía. Sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Potro sin freno se lanzó mi instinto. Mi juventud montó potro sin freno. Iba embriagada y con puñal al cinto. Si no cayó, fue porque Dios es bueno. En mi jardín se vio una estatua bella, se juzgó mármol y era carne viva. Un alma joven habitaba en ella, sentimental, sensible, sensitiva y tímida ante el mundo, de manera que encerrada en silencio no salía, sino cuando en la dulce primavera era la hora de la melodía, hora de ocaso y de discreto beso, hora crepuscular y de retiro, hora de madrigal y de embeleso, de te adoro, de ay y de suspiro, ¿no? Es un fragmento, no hemos transcrito íntegramente, pero creo que tiene también una maestría ejemplar este maravilloso texto, que es una suerte de retrato de sí mismo, ¿no? Pero un retrato, en todo caso, muy hermoso en cuanto a su perfección artística, melódica, rítmica. Aquí también está persiguiendo la forma para plasmar su estilo, y creo que lo logra a un nivel de perfección que se puede apreciar en cada una de las imágenes, en cada una de las vivencias que nos va compartiendo con los lectores. Quisiera, por favor, como especialistas en la literatura de Darío, pudieran hacer algunos comentarios acerca de este poema que, pues, creo que en cualquier antología de la literatura hispanoamericana del siglo XIX, ¿no? Este poema es uno de los que más identifica a Rubén Darío como su poema así más célebre, o uno de los más célebres, ¿no? Para no pensar solamente en él. ¿Comentarios? Profesor, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, me gusta la frase con la cual comienza la poesía. Yo soy aquel que ayer nomás decía. Ajá. Esa frase prácticamente instaura, ¿no? Así como los semióticos dicen, yo soy aquel, es el que instaura el momento de la posición del sujeto. Sí, entonces, sí. claro, según digamos, los análisis semióticos, yo soy aquel que ayer nomás decía, nos está dando el ser y prácticamente el estar. El ayer es el pasado y el decía es la palabra, ¿no? La palabra. El decir. Claro. Prácticamente resume en esas tres partes: ser, pasado, lenguaje. Hermosa frase que resume tres cosas, elementos principales de toda la poesía. En esa frase está resumido casi toda la poesía, lo que va a decir. Claro. Yo soy aquel, yo fui, yo soy aquel. Yo soy aquel. Entonces, ¿no? Claro.
Yo soy aquel. O Sí, sea, además ese contraste entre yo, aquel, ¿no? Yo soy aquel. claro. Es un desdoblamiento. Claro, hay una contradicción, ¿no? Yo fui aquel. Yo Ajá. soy, sigue siendo, pero Sí. aquello que fue. Y me gusta la palabra ayer también es un pasado. Ayer también es otra pasado, palabra, el pasado, ¿no? claro, el pasado que fue muy triste, Sí. lo cual hemos visto por las biografías. Y su elemento principal del poeta, la palabra. La palabra. El decir. Decir. La palabra, El decir poético, ¿no? Claro, en esta frase resume todo lo que va a acontecer después, ¿no? Claro. Y comienza, ¿no? Y comienza su poesía con el verso azul, la canción profana, en cuya noche un señor, ya los elementos Sí. ya se anticipan, se ven, se pueden uno anticipar con la primera palabra, con el primer verso. Y yo puedo entender, acá dice, en el dueño fui de mi jardín de sueño, claro, dueño de la palabra, dueño de su, digamos, de su deseo, ¿no? Deseo de ser poeta. Dueño sueño, ¿no? Es decir, como una especie de rima también interna ahí, el dueño de mi jardín de sueño, ¿no? La repetición no ofende, por el contrario, resalta la maestría del poema, ¿no? Y acá viene lo más digamos, el cuestionamiento, ¿no? Dice, lleno de rosas y de cisnes vagos. Ya no es cine, el cine ya no es, el símbolo de su antigüedad, ¿no? De lo que él, prácticamente, lo que en su juventud él plasmaba, ¿no? Que el cine era para él un símbolo de dignidad, de majestuosidad, de belleza. Ahora es un cine vago. Un cine vago. Sí. Está resumiendo que algo nebuloso, algo que no tiene forma, ¿no? Sí. Vago tiene, digamos, varios adjetivos, ¿no? Vago, nebuloso, claro, incierto, incertidumbre, ya, eso lo entiendo. Luego dice, el dueño de las tórtolas, o sea, de los pajaritos, ¿no? De lo que cantan, claro, el dueño de las góndolas, el dueño de los paisajes hermosos, como los góndolas de los paisajes venecianos, y las vidas en los lagos. Todo ese mundo de belleza, digamos, de exquisitez, ¿no? De exquisitez, de lujo. Exotismo, yo diría exotismo también, porque bastante exótico estar en Venecia, las góndolas es de Venecia, los lagos son de lugares, digamos, paradisíacos, los lagos, pero dice, y ya viene el cuestionamiento, ¿no? Mucho del siglo XVIII y muy antiguo, ya el pasado, ahí está ya, ahí está el pasado, sí. Prácticamente se está instalando en el pasado, dice, y este siglo XVIII muy antiguo y muy moderno, audaz y cosmopolita, con humo fuerte y con verlaine ambiguo. La ambigüedad, claro. La ambigüedad prácticamente. Su poesía es ambigua, ¿no? Claro, la ambigüedad es un elemento muy importante en la literatura, ¿no? E inclusive en la narración. Y si no hay ambigüedad, el relato no es, digamos, atrayente. Una serie de ilusiones infinitas, dicen, muy bien. Él siempre estaba con una serie de ilusiones, siempre ilusionaba, buscando algo nuevo que crear, algo nuevo donde vivir, algo nuevo. Y sus viajes continuos nos dicen eso, ¿no? Que él siempre tenía ilusiones, una serie de ilusiones infinitas. Y acá viene lo más, lo biográfico, ¿no? Lo que prácticamente nos demuestra que él se está haciendo un cuestionamiento personal, una especie de introspección. Así es. Dice, yo supe el dolor desde mi infancia, mi juventud. ¿Fue juventud la mía? Cuestionamiento, ¿no? ¿Fue juventud la mía? Sí. ¿O qué fue? Y sus rosas aún me dejan su fragancia, o sea, la juventud, los deseos, sus ilusiones. Una fragancia de melancolía. Melancolía, o sea, no hay una fragancia, claro, no hay una fragancia de felicidad, sino de melancolía, cierta tristeza que deja la juventud. Y después, acá viene lo más, para mí, un poquito, otra vez, algo enigmático. Dice, en la parte dice, mi juventud, en mi jardín se vio una estatua bella. O sea, cuando dicen en mi jardín, yo lo entiendo en un momento de, digamos, de tranquilidad, de un momento de reflexión. Cuando él ve su jardín, y él pensó, se juzgó, mi estatua se juzgó de mármol. O sea, él pensó que ya era un hombre ya hecho y derecho, que ya tenía una imagen, un nombre ya, digamos, se puede decir la palabra encasillado, un nombre ya hecho para las letras, pero él se sigue cuestionando. Pero yo soy de carne viva, dice. O sea, él mismo dice, yo me juzgué de mármol,
pero después me di cuenta que era carne viva. O sea, siguió prácticamente como carne viva, o sea, siguió con los sentimientos, lo sentimental, todo eso. Por eso a continuación comienza los adjetivos, ¿no? Y mi alma joven habitaba en ella, sentimental, sensible, sensitiva. O sea, él prácticamente no se lleva por los halagos, no se deja llevar por los halagos, por todo lo que le han, digamos, que los escritores le han, digamos, han asumido su poesía como una gran poesía, pero él se siente que todavía le falta. Por eso viene su cuestionamiento: me juzgué de mármol, pero yo soy carne viva, dice. Un alma joven habitaba en ella, sentimental, y tímida ante el mundo, de manera que encerraba en silencio, no salía sino como una dulce primavera en la hora de la melodía. Y acá viene la parte más allá, digamos, donde él asume el dolor de ser vivo, para mí, el dolor de ser vivo, ¿no? Hora de ocaso y de discreto beso, hora crepuscular y de retiro, hora de madrigal y de embelezo, ay, te adoro, ay, y suspiro. O sea, acá está dando a entender para mí lo que llamaríamos digamos, el lamento del ser, el lamento del ser, porque menciona un ay y un suspiro. Y esos elementos son prácticamente la poesía del ser. Claro. Se está cuestionando si ha vivido en vano o ha vivido para bien. Profesor. Gracias por su comentario, señor Retamoso. Señorita Garriaso, usted también es una comentarista, una exégeta así muy aguda, por eso quizá podría complementar algunas ideas, algunas reflexiones acerca de este hermoso poema que define, pues, yo creo, tomando en cuenta el paso del tiempo, ¿no? Y cómo los seres humanos vamos cambiando, y como dice Borges, siempre estamos en un presente, pero también estamos ante un pasado, ¿no?, que se fuga, y de un futuro que nunca llega. Entonces, él trata de dar esa visión de su vida en movimiento, ¿no?, con una serie de símbolos. ¿Qué comentario podría aportar, señorita Garriaso, sobre este poema? Bueno, mi compañero ya ha dado un comentario bastante amplio sobre el poema, en el cual coincido en mucho de lo que ha mencionado. Este poema de Rubén Darío, aparte bueno, aparte de uno que ahorita se me ha ido de la mente, pero que yo recordaba de memoria porque lo leí en el colegio, llama mucho la atención y se nos presenta sobre todo en la etapa escolar por la musicalidad, ¿no? Claro. Es casi una canción, es cantos de vida, ¿no? Entonces, fuera de esa musicalidad que tiene el poema, que presenta el poema, pues sí hay una reflexión en torno al tránsito del poeta, como recordando desde los inicios, creo yo, de sus creaciones, de las figuras que utilizaba, de la poética que tenía, hasta el momento en que se encuentra ahora, ¿no? Sí. Y ese presente se está describiendo desde una mirada bastante, yo diría, melancólica del pasado, ¿no? Una mirada hacia atrás, desde un presente que igual igual solamente se entiende con lo que él ha vivido, creo yo. Entonces sí lo que más resaltaría yo es la musicalidad en el poema. Sí, es un poema, como ustedes señalan, pues muy bien trabajado, muy sintético, al mismo tiempo muy metafórico, ¿no? Tiene momentos así fuertes, de pronto, después de una estrofa que expresa suavidad, dice: yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud fue juventud la mía. ¿Recuerdan ese poema que dice: adiós, ¿cómo es? Adiós juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver.
cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer, ¿no? El tema también está aquí, ¿no? Alusivo, sí. Y bueno, sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Luego viene esta estrofa fuerte, dice, potro sin freno, se lanzó mi instinto, porque el ser humano también, ¿no? Tiene esas características. Mi juventud montó potro sin freno, ¿no? Es decir, la vitalidad, iba embriagada y con puñal al cinto, como si fuera un delincuente, ¿no? Si no cayó fue porque Dios es bueno. Así que su vida se vio también contrastada por todas estas experiencias, que comienza con este drama que él tiene en su infancia, el drama de la orfandad, pero que pienso que sirvió para él como un acicate, como un estímulo para tratar de alcanzar esta realización como poeta. Él se realizó así, como poeta, ¿no? Como otra persona se puede realizar de múltiples maneras, pero la realización de un poeta es algo más complejo, ¿no? Y es el tiempo el que finalmente da la pauta de si ese poeta realmente es un inmortal, continúa vigente. Y creo que sí, que a pesar de que puedan haber cambiado muchísimas cosas, creo que más bien estos versos de Canto de Villa Esperanza, curiosamente, están vigentes en estos tiempos de melancolía, ¿no? No son buenos tiempos para nosotros, lamentablemente, para todos, tanto para los veteranos como para los jóvenes. Entonces, yo creo que es importante mantener, de todas maneras, entre los poetas, que siempre nos dice algo acerca de la vida, acerca del tiempo, acerca de nuestra personalidad. Es importante mantener este diálogo con Rubén Darío. Bueno, vamos a quedar aquí, continuamos hoy a la antología, vamos a continuar a partir del poema Melancolía, ¿ya? Para ver cómo él trabaja con diferentes formas para plasmar su visión poética, ¿ya? Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Gracias.